Regresamos con Noticias Globovisión Internacionales y en esta parte vamos a dar la bienvenida a Manuel Camilo González Vides. Él es politólogo e internacionalista, nos atiende desde Colombia. Gracias, Manuel, y bienvenido. Buenos días, muchas gracias Bernardo por la invitación y un saludo para la audiencia de Globovisión. Un gusto como siempre, Manuel. Bueno, vamos a hablar un poco sobre este discurso del presidente Donald Trump. Ya algunos medios de comunicación lo señalan como uno de los discursos más extensos ante el Congreso. Y bueno, varios tópicos ha tomado Trump. Vamos a empezar por el tema migratorio, que quizás preocupa mucho a Latinoamérica. ¿Cómo has visto la postura de Trump ante el Congreso sobre el asunto migratorio? Bueno, básicamente lo que Donald Trump ha propuesto es una política migratoria mucho más restrictiva, incluso con criminalización incluida. Y en ese sentido creo yo que ha sacado pecho durante este discurso de la Unión, ciertamente apelando a que las políticas de criminalización de la migración, cualquiera donde sea su origen, ciertamente están dando resultados. Obviamente esto tiene una implicación muy importante en temas de los derechos humanos que ciertamente están relacionados obviamente con la protección que tienen los migrantes y obviamente el desmantelamiento de toda la arquitectura que tiene que ver con la protección de varios de ellos con los estatutos temporales. Entonces ciertamente una parte importante de este discurso ha sido que la criminalización de la migración se ha formalizado, se ha institucionalizado en los Estados Unidos con la llegada de Donald Trump. Manuel, también hablar un poco sobre los aranceles, que ha sido otro de los temas que ha afectado a la economía de distintos países. Trump parece mantenerse firme e incluso festejar quizás sus medidas económicas. Sí, ciertamente lo más importante tal vez es lo que se ha notado mucho más en la agenda internacional han sido los aranceles. Creo que el atacar tanto a Canadá como a México con una guerra arancelaria ciertamente era uno de los escenarios más esperados y ciertamente debilita mucho la integración de América del Norte, lo que conocemos como el NAFTA o el TEC, que básicamente es la reforma de este acuerdo que obviamente unía a las dos economías. Y hay que decirlo, creo que pierde mucho más Estados Unidos que varios de los países porque ciertamente digamos que con Canadá hay un déficit en términos comerciales para los Estados Unidos que obviamente compensa con México, pero ciertamente los aranceles van a tener una serie de efectos muy importantes tanto en los precios de varios de los productos de consumo de los estadounidenses y particularmente podría generar una espiral inflacionaria. Ciertamente Trump ha mitigado un poco esto en su discurso diciendo que hay que tener paciencia, que el ajuste obviamente lleva tiempo y que ciertamente está muy relacionado con los posibles efectos adversos que pueda tener la medida que se vaya a implementar desde abril. Pero ¿qué tan positivo es en los aranceles o tan necesario quizás podría ser la palabra en este contexto? ¿Es necesario esta, por denominarla de alguna forma, guerra de aranceles? Ciertamente los aranceles no son malos por sí mismos. Creo que si se aplican de manera enfocada, con una estrategia que está relacionada con el fortalecimiento de la industria nacional, ciertamente podrían tener mucha más efectividad. Obviamente esto es algo que está por verse. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hay una suerte de guerra, una espiral de arancelaria muy importante en términos indiscriminatorios. Es decir, se está aplicando muchos aranceles a varios países sin tener en cuenta qué tanto puede aportar en términos de la balanza comercial a los Estados Unidos. Ciertamente Trump está buscando aislarse para obviamente reforzar el mercado tanto laboral como el mercado estadounidense de consumo, pero ciertamente es digamos, una estrategia que parece caótica y al ser caótica ciertamente lo que se puede esperar es cualquier resultado. Obviamente, y esto es algo muy importante de recalcar, frente a los aranceles se han tomado medidas por parte de los gobiernos afectados de contraaranceles. Y esto a veces ha generado que el mismo Trump tenga que recular en su posición. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que frente a esa caótica estrategia, muchos países ya han pensado en organizarse para hacerle frente a este fenómeno por parte de la administración Trump. También tocar un poco el aspecto del Canal de Panamá, que ha sido noticia. El presidente Mulino ha insistido hoy a través de la red social X que Trump miente en torno a este tema. Entonces, enlazar un poco esta posición de Trump con el Canal de Panamá y preguntarte también a la vez si no va quizás muy acelerado Trump en este mandato tomando decisiones que podrían ser contraproducentes.
Sí, ciertamente una de las características de Trump ha sido que ha puesto el pie en el acelerador de muchas decisiones. Esto yo creo que obedece ciertamente a que es su segundo y último mandato y obviamente está rodeado de una burocracia mucho más leal que la que tuvo durante su primera administración. En ese sentido, ciertamente el Canal de Panamá como una de las, digamos, de los puntos más calientes en términos de política exterior en América Latina, ciertamente está relacionado con esta, digamos, posibilidad de que China tenga mucho más control de ello en cuanto, pues obviamente, a comercio se supone. Y en ese sentido hay algo muy importante de anotar. Recientemente una empresa norteamericana ha querido comprar los activos que tiene una empresa china dentro del canal. Por lo tanto, parece muy contradictorio que Trump obviamente siga reforzando su retórica de retomar el Canal de Panamá cuando ya existen conversaciones, incluso tratativas relacionadas con la compra de los activos chinos dentro del Canal de Panamá para obviamente fortalecer la posición estadounidense en esa zona. Entonces, por un lado, va un poco la agenda de Trump de una retórica muy nacionalista, incluso mucho del siglo XX, del siglo XIX, relacionado con el destino manifiesto sobre países de América Latina, pero por el otro lado también van las empresas que ciertamente son el apéndice del gobierno Trump para controlar y tener mucho más, digamos, influencia en esta zona que es vital para el comercio internacional. Gracias, Manuel Camilo González Vides. Él es politólogo e internacionalista. Nos atendió en vivo desde Colombia para analizar un poco justamente lo que ha sido este discurso de Trump, el primero ante el Congreso en su segundo mandato y uno de los más largos y que por supuesto genera noticia a nivel internacional. Con esto vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.